¿Por qué? Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia o hacer estudios bíblicos? ¿Quién me puede responder? Para nuestro crecimiento espiritual y también por la escritura que dice que en esto conoceremos al Dios Padre y a Jesucristo. Si no ha sido revelada en nuestras vidas, no hay una transformación para llegar al carácter de Jesucristo. Correcto. Excelente. O sea, Dios se ha revelado a través de la escritura en el Antiguo Testamento, se reveló por medio de Cristo encarnado y nos dejó el Nuevo Testamento por medio de los apóstoles y de aquellos hombres que escribieron. Por lo tanto, la revelación de Dios la podemos entender de dos formas. La revelación general, que es lo que Dios ha hecho y ha creado, ¿ya? Así que Dios es conocido por lo que vemos, por la creación, por los cielos y la tierra y todas las cosas que Él ha hecho. O sea, lo invisible de Él se hace visible y manifiesta a nosotros, a nuestras vidas, cuando vemos y observamos lo creado. Eso lo dice el capítulo 1 de Romanos. Por lo tanto, ahí hay una revelación, ¿ya? Tenemos una revelación de parte del Señor. Y la segunda revelación, que es en general la primera, la segunda es específica. Y es a través de su palabra y a través de Cristo. Cristo es el Logo, la palabra encarnada. Por tanto, Dios se revela ya de forma personal, de forma específica a aquellos que le aceptan y a aquellos que eh, se han arrepentido y han tomado al Señor como el único Señor y Salvador para sus vidas. Entonces, es allí donde se nos deja en la Escritura, donde nosotros podemos conocer a Dios, ¿ya? Y conocer a Jesucristo, porque en eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Le quiero repetir, en eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Entonces, las Escrituras, además, fueron inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo, ¿ya? Y Él nos reveló a través del texto bíblico, que son 66 libros para nosotros, ¿ya? Nosotros tenemos una Biblia donde nosotros creemos que es la única norma de fe y conducta para el creyente, ¿ya? Entonces es allí donde el Señor se revela, ¿ya? Pero el Espíritu Santo es el que ilumina esa verdad en nuestros corazones. Y cuando ilumina el Señor esa verdad en nuestros corazones, nosotros empezamos a ser transformados, porque empezamos a ver esta luz, a conocer al Señor, a ser moldeados por el Señor, porque cuando nosotros conocemos un mandamiento, conocemos su verdad, entonces nosotros adoptamos y obedecemos. La fe significa obedecer. Andamos por fe, vivimos por fe, caminamos por fe, alcanzamos por fe las promesas. Por lo tanto, la palabra del Señor, Jesús es el autor y consumador de la fe. Las escrituras hablan de fe y para fe. La salvación es por fe, ¿ya? Entonces todo tiene que ver con fe, con creer a esta verdad, ¿ya? Y hoy día vamos a ver el Nuevo Testamento como una panorámica, ¿ya? Para poder entender que estas son las barandas, se podría decir, es donde el Señor nos deja, ¿ya? Eh, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia y la revelación para que nosotros podamos vivir esa vida abundante en Cristo, donde nosotros somos procesados, transformados, ya reformados por el Espíritu Santo a la imagen de Jesús, porque ese es el propósito. ¿Ya? Y además de eso, la Escritura nos enseña el conocimiento y nos da sabiduría para el día a día, para poder tomar buenas decisiones y tener discernimiento, discernimiento de lo bueno y de lo malo. Por lo tanto, cuando uno estudia la Escritura, conoce al Señor, se nos revela Cristo, vemos su obra maravillosa, también se nos revela el quehacer, el vivir la experiencia de la vida cotidiana. ¿Ya? No es simplemente un conocimiento teológico de la grandeza de Dios, sino que el Señor, además de darnos su grandeza y darnos el conocimiento de la verdad revelada en Él, nos muestra el vivir, el cómo podemos vivir nosotros y cómo nos va a ir bien si nosotros adoptamos las palabras del Señor en nuestra vida, si las aplicamos. Entonces, ser oidores, pero hacedores de la palabra. Entonces, es allí donde nosotros tenemos, tenemos esta verdad revelada en nuestras vidas
y donde la podemos aplicar en el cotidiano vivir, o sea, en el día a día, en cualquier aspecto de nuestras vidas. Por ejemplo, en nuestro matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, en la vida eclesiástica o de iglesia, en nuestros quizá deberes o nuestros trabajos, ya con otro prójimo, ya en donde nos movamos, donde estemos nosotros, podemos aplicar esta sabiduría, este conocimiento, esta verdad de Dios, ya para poder vivir una vida que agrade, porque al final eso es lo que tiene que pasar, agradar a Dios, ya ser luz y dice sal, para que los hombres glorifiquen a Dios. Entonces Dios quiere que su pueblo tenga conocimiento, le conozca a Él, conozca su obra, pero también pueda aplicar estas verdades a la vida diaria. Bien, ¿está de acuerdo? ¿Quiere añadir algo más con lo que estoy diciendo? ¿Hay algo más que quiera usted decir? No, totalmente de acuerdo, pastor. Perfecto, entonces nosotros no nos regimos por lo que dice el mundo, no nos regimos por las voces de este mundo, ni por las voces de los políticos, ni por las voces nuestras, la que nosotros, porque hay una voz interior que quiere muchas veces hacer su propia voluntad, no, no por esa no, por ninguna otra voz que no sea la voz de Dios. Es allí donde nosotros estamos conectados y tenemos comunión permanente con Dios. La comunión con Dios no significa estar 24/7 en oración, significa que yo oro, medito en la palabra del Señor, camino, alabo, bendigo su nombre y aplico estas verdades en el quehacer, en la vida diaria. Si nosotros las sabemos entender esto por medio del Espíritu, nos va a ir bien. Y además de eso vamos a tener la capacidad también de poder decirle a los demás que si hay una verdad absoluta, porque Dios es absoluto, Dios no tiene, en Él no hay variación, no cambia, Él no tiene sombra de variación, por lo tanto es una roca inconmovible. Su verdad es firme, es una roca donde nosotros podemos edificar con seguridad nuestras vidas espirituales, en Él. ¿Ya? No es como la filosofía que va cambiando, la psicología que va cambiando, ¿cuánto se llama? Las modas que van cambiando, el mundo va cambiando, ¿ya? La ideología, ¿no es cierto? Y todas las cosas que están apareciendo y que siguen apareciendo y que van a aparecer, ya de este mundo, por personas, por demonios, por lo que sea, van cambiando, ¿ya? La cultura va cambiando. Personas van actuando de acuerdo a lo que se le va ofreciendo por todos los medios de comunicación que haya. Pero nosotros no cambiamos, nosotros seguimos siendo los mismos. Y esa es la verdad de Dios que es firme, es como estar sujeto, ¿no es cierto?, a un ancla que sabemos que no se va a mover, un puerto seguro, un lugar estable, un lugar donde podemos caminar en medio de la tormenta, sabiendo que no nos va a pasar nada, sabiendo que la verdad de Dios no va a cambiar y se va a cumplir hasta la última tilde de lo que Él dice. Por lo tanto, yo estoy seguro en Él. Sus palabras para mí son seguridad, estabilidad. Allí hay paz, hay sabiduría, hay conocimiento, hay inteligencia. Desarrollamos la habilidad y las capacidades para poder pensar bien y razonar bien también, tomar buenas decisiones y tener ese, ese conocimiento, ¿no es cierto?, que nos da el Señor para no equivocarnos continuamente. ¿Ya? Si yo escucho a mi corazón, me voy a equivocar. Si yo escucho a mi vecino, me voy a equivocar. Si yo escucho a un amigo, me voy a equivocar. ¿Ya? Aunque me puedan estar dando buenos consejos. Si yo escucho la televisión, me voy a equivocar. Por eso que debemos ser cristocéntricos y debemos tener, ¿no es cierto? Debemos nosotros prestarle mucha atención a lo que dice la palabra del Señor. Y esa palabra tiene que hacerse vida en nosotros, ya tiene que quedar allí para siempre, guardada en nuestro corazón. Dice que el Señor dice que nosotros debemos guardar su palabra en nuestro corazón. Y guardarla significa vigilarla continuamente, de que allí permanezca y que no nos cambien cualquier otra verdad que no sea verificada por la palabra del Señor. Porque recordemos que Satanás también se disfraza de ángel de luz, también tiene su propio evangelio, ¿ya? Y también tiene sus propios ministros que hablan mentiras para confundir, para hacernos caer, para destruir nuestra fe. Pero nuestra fe se basa en la palabra del Señor.
Y esa es la introducción por ahora con respecto a lo que queremos ver. Entonces, eh, estudiar la palabra significa, o guardar la palabra y vivir la palabra, significa que yo voy a estar eh, viviendo en Cristo, porque Cristo es la palabra encarnada, es el Logos, es el verbo de Dios. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Dios dijo y se hizo. Por la palabra Dios da a conocer su voluntad. Entonces la palabra de Dios es importantísima y es una de las cosas que el creyente por lo general descuida, se descuida. Y cuando uno descuida la palabra del Señor, primeramente, lo que va a suceder dentro de nosotros es que vamos a andar débiles espiritualmente, vamos a decaer en la fe, podemos ser presa fácil del enemigo, podemos fácilmente ser engañados por cualquier cosa nueva que nos digan. Aparte, no va a haber crecimiento ya en nuestras vidas ni eh, eh, no va a haber crecimiento, pero tampoco vamos a poder llegar a alcanzar, ¿no es cierto?, la madurez que necesitamos. No vamos a ser útiles en la obra porque y vamos a ser extraviados, podemos ser extraviados rápidamente. Entonces, hay muchas cosas en contra cuando uno descuida la palabra. Yo les decía el domingo, bueno, cuando estuvimos reunidos, que uno debe comer, ¿no es cierto?, el alimento que nos permite mantenernos vivos físicamente. Pero el Señor dice, no, el Señor dice lo siguiente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Por lo tanto, si yo me pongo a pensar sobre eso que dijo el Señor, es verdad, necesitamos el pan, a esto me refiero a la comida diaria, al mantenimiento para el cuerpo físico, pero no solamente de eso vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y esta palabra es la que alimenta al hombre interior, porque dentro de nosotros hay un hombre interior que se debe fortalecer, alimentar, crecer, madurar, debe ser transformado a la imagen de Jesús. Y es por eso que es importante. Y cuando uno está comiendo espiritualmente la palabra, porque el Señor es el pan, ¿no es cierto? Es el alimento que descendió, el maná del cielo, el pan de vida, el agua de vida, es Cristo. Entonces nosotros podemos decir que si esas palabras permanecen en mí y estoy continuamente ejecutándolas o viviéndolas, voy a ser un hombre espiritual fuerte, una mujer espiritual fuerte. Es como decir acero espiritual. Vamos a ser de acero espiritual, por decirlo así, en comparación a la madera o a la hojarasca o al papel. Y eso es lo que eso es lo que Dios quiere producir dentro de nosotros. Que seamos estables, que no cambiemos nuestra posición, que perseveremos y permanezcamos en las verdades del Señor. Y para eso es importante abrir nuestras Biblias, es importante leer el texto bíblico. Y es por eso que nos juntamos y nos reunimos el día domingo para escuchar un sermón que tiene que ver con un tema específico, ya que habla de Jesús y su voluntad, y los estudios bíblicos son para conocer y para hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? La base de una predicación, de un sermón o de una exhortación siempre es el estudio bíblico. Y también en algún momento quiero hablar de cómo hacer un estudio bíblico, de cómo leer las escrituras y cómo aplicar métodos de estudio bíblico a las escrituras para que se nos haga mucho más fácil el poder entender lo que Dios está diciendo. ¿Alguien que quiera añadir algo? ¿Alguien que quiera aportar algo de lo que estoy diciendo? No sé si está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Amén. Amén. En el, ¿sí? En el Antiguo Testamento, el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y es un hecho. Se pierden por falta de conocimiento. ¿Estoy diciendo que seamos una Biblia andando? Yo espero que sí. Pero si no tiene aplicación o práctica de esas verdades, no sirve mucho. Porque si no nos vamos a quedar solamente en las palabras. La idea es la palabra y también el hacer. Eso es lo que Dios quiere. Dios nos muestra, nos revela y nos ilumina para poder vivir esa verdad. Y eso es lo que va a producir todo lo que les dije. La utilidad, el crecimiento, el fruto y todo lo que he dicho recién.
Entonces voy a compartir pantalla y vamos a ver este estudio. Ya, una panorámica. Mm, Voy a poner la presentación. ¿Se ve? No, todavía no. ¿Alguien no ve esto? Sí, mi pastor, se ve una imagen de una Biblia. Ya. Ahora, Hermana ahora Magdalena, ¿se entiendo. ve? Dice panorama del Nuevo Testamento. ¿Se ve? Ahora sí, ahora sí. Sí, Sí. sí. Ya. Entonces, el panorama, como lo dice, es como una panorámica. Cuando yo estoy parado, no sé, al borde, en una playa, yo veo todo lo que está pasando en un panorama completo, general, para poder entender el tema del Nuevo Testamento, ¿ya? Y vamos a ir viendo algunas cosas importantes de los libros, y si usted tiene alguna consulta, por supuesto, la puede hacer, no hay ningún problema con eso. Tenemos una Biblia, que es una colección de libros, ¿verdad? En esa Biblia nosotros tenemos dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, en dos pactos. Les recuerdo una cosa importante, Dios trabaja por medio de pactos, ¿ya? Los pactos son contratos que Dios hace, como una especie, por decirlo así, sencillamente, donde Dios se compromete a hacer algo y donde nosotros nos comprometemos también a hacer algo con respecto a ese pacto. Y es por eso que es importante entender lo que significa un pacto, ¿ya? En el Antiguo Testamento el pacto era la ley de Moisés, 613 mandamientos, y en esos 613 mandamientos habían leyes específicas ceremoniales, había cómo Israel debía conducirse socialmente en su justicia, la justicia que ellos tenían, y también en la ley, ¿no es cierto?, moral, ¿no es cierto? Y hemos visto el libro Levítico, hemos visto las leyes que Dios dio, ¿no es cierto?, y cómo Dios se mueve a través de ese pacto en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, podemos decir de que ese es el primer pacto, y el segundo pacto es un pacto totalmente distinto. Lo vamos a ver. Y es por eso que muchas veces hay una confusión dentro del, de la iglesia, donde muchas veces los predicadores, los pastores, los maestros, o aquellos que no saben dividir el pacto antiguo del nuevo, se confunden y empiezan a enseñar cosas del pacto antiguo que ya no están vigentes. Recordemos que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento, el cumplimiento, entonces ya se cumplió, ¿ya? Hay figuras, hay promesas, hay profecías que todavía deben cumplirse, ¿verdad? Pero, por ejemplo, por decir así, ya no está vigente para la iglesia el circuncidarse, ya no está para la iglesia el ojo por ojo, diente por diente, ya no está para la iglesia ir a pelear con espada y con ejército a donde nuestros enemigos, ya no está vigente el sistema sacrificial, ya que hay que llevar a Jerusalén, ¿no es cierto? Un palomino, porque ese pacto se le dio a la nación de Israel, no estaban los gentiles incluidos. Creo que usted lo puede entender. Dios hizo pacto con su pueblo, con Israel, nosotros no existíamos. Pero en el segundo pacto, Dios hace pacto para que todos entren en Cristo, ya los gentiles. Ojo con eso. Ahora, lo ignoramos no, porque allí encontramos también los mandamientos importantes del Señor, encontramos la escatología, la profecía que se tiene que cumplir acerca del Mesías. Conocemos el tiempo, ¿no es cierto?, señalado por Dios en donde el Mesías iba a venir. Vemos figuras y sombras, ¿verdad?, de lo que tenía que venir. Entonces, si yo leo el Nuevo Testamento, por ejemplo, casi un 70% del Nuevo Testamento habla del Antiguo Pacto, pero hace alusión por lo cumplido, por lo profético, ¿ya? Entonces, esa es la confusión que hoy día hay dentro de la iglesia. Yo no puedo enseñar cosas que ya no están vigentes, porque estaría volviéndome a los primeros rudimentos, como dijo Pablo a los Gálatas, ¿ya? Ni guardar días de reposo, ni las fiestas del Señor, porque en Cristo se cumplen todas las fiestas. Nosotros estamos de fiesta, porque todas las fiestas de Israel, las 7 fiestas, apuntaban a Cristo y apuntan a Cristo. Israel las sigue haciendo, porque Israel no creyó. Ellos no creyeron que su Mesías ya vino, y ellos piensan que tiene que venir. Nosotros sabemos que ya vino.
Por lo tanto, nuestra fiesta y gozo es el Señor. ¿Ya? Ya no existe el templo de Jerusalén como tal donde Dios se adoraba. Ahora Dios se ha hecho un templo, una casa viva, donde nosotros somos esas piedras vivas, ¿verdad? Lo que dice Efesios. Ya no hay que circuncidarse los varones. Ya nosotros hemos sido todos circuncidados en el corazón, en el prepucio del corazón, por medio de la fe. ¿Ya? Ya no hay que guardar días de reposo, porque en el Señor, ¿verdad? Tenemos nuestro reposo. Nuestra alma reposó, descansó, ¿ya? Y podemos estar confiados que la obra del Señor fue magnífica, perfecta, no hay nada que añadir, nada que quitar. Por lo tanto, no hay ni una obra que nosotros debamos hacer para nuestra salvación, solamente creer. Ya no hay que ir a sacrificar absolutamente nada, porque ya Dios trajo el mismo Dios Padre trajo al Cordero, y él mismo lo puso a disposición. Ya no tenemos esos profetas del Antiguo Testamento, ni tenemos a los reyes, porque Cristo es el Rey de Reyes, Jesús es el sumo sacerdote para nosotros, Él es el apóstol de Dios, Él es el maestro de los maestros, es el evangelista de los evangelistas, y tenemos aún mayor, el Espíritu Santo, que no se daba en el Antiguo Testamento, sino en algunas ocasiones, que a ciertas personas, pero entraba y salía, no se quedaba permanentemente como se queda ahora, ¿ya? En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se daba por necesidad, era tú haces, yo te doy. En Cristo nosotros hemos recibido todas las bendiciones espirituales, lo dije en el último sermón. Entonces, tenemos que entender muchas cosas del Nuevo y del Antiguo. Los dos, el Antiguo tenía una gloria, pero la gloria mayor es el Nuevo. Y ahora yo me tengo que enfocar en esto, en encontrarme con Cristo, en conocer a Cristo, en permitir que el Espíritu Santo obre poderosamente en mi vida y haga su obra, no oponiéndome, no resistiéndome, oyéndole, no contristándole, no, eh, no haciendo nada, ¿ya? Que pueda eh, bloquear o de alguna manera restringir lo que Dios está haciendo en mi vida, sino que con mayor razón, con mayor gracia y con mayor alegría y gozo, en nuestras vidas permitimos que Dios haga su obra y la cumpla, sin ningún problema. Ya. Podemos ver en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los temas que son importantes, históricos, en eso se caracteriza mucho el Antiguo Testamento. Es que es histórico, ¿ya? Es narrativo, es histórico, ¿ya? La experiencia, cuando habla de experiencia, habla de la vida práctica. En el Nuevo Testamento hay más practicidad que en el Antiguo Testamento, de acuerdo a los temas. Y la profecía, hay un libro de profecía en el Nuevo Testamento, pero 17 en el Antiguo. El libro nuevo en el Nuevo Testamento es el Apocalipsis, ¿ya? Eh, ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí más o menos esta visión de la Biblia o del texto con respecto al Antiguo y al Nuevo Testamento? ¿Fue alguna consulta? Están como todo aplicadito, parece. ¿Se entiende? Por último me dicen amén. Sí, pastor, se Amén. entiende. Qué bueno, qué bueno. Eso es importante, que me puedan confirmar. Que yo no estoy leyendo Amén, amén, mi pastor. Eso es mejor. Así yo sigo avanzando y entiendo que están tomando atención y que están eh, entendiendo lo que se está diciendo. Ya. Antiguo Testamento, la ley, ya, la historia, la poesía, la profecía. Nuevo Testamento, los evangelios, que se le llama evangelios sinópticos. ¿Quién sabe por qué se dicen evangelios sinópticos? Ese es un tema bien importante allí. No lo sé.
¿ya? Ahí lo explico. Histórico, el libro de Hechos, las cartas, ¿no es cierto? Romanos, Judas y la profecía. Entonces podemos darnos cuenta que cuando hablamos de evangelios sinópticos, es porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios, muchas veces nos vamos a encontrar con los mismos relatos, muy parecidos, la misma historia. Por ejemplo, podemos encontrarnos con la parábola del sembrador. Estoy diciendo, los podemos encontrar en 2 evangelios, incluso en 3. La misma historia, la misma parábola, pero sinóptico porque yo los tengo que tomar a los 3. Esas 3 parábolas que hablan de lo mismo, el mismo tema, y yo las leo a las 3. Y allí yo recién puedo entender qué se dijo en esa parábola. Porque los escritores, en este caso los evangelistas, que escribieron los textos, lo escribieron de diferente perspectiva, de diferente lugar. Ellos estaban, por ejemplo, no sé, pues Pedro estaba sentado al lado de Jesús. Y Mateo a lo mejor estaba a una distancia un poquito más lejos. Y había visto otras personas viniendo a Jesús. Y uno y otro recoge información y la escribe, pero cuando la junto, yo entiendo completamente lo que se quiso decir allí. Ahora se entiende por qué se llama sinóptico y la importancia que tiene. Ahora sí, pastor. Qué bueno. Entonces, si usted se encuentra, por ejemplo, con la parábola del sembrador o el hijo pródigo, y dice abajo en la referencia en la Biblia, dice Lucas, en Mateo, por ejemplo, la encuentra y dice Lucas, tiene que leerla a las 2, para que recién tenga una idea de esa parábola o de esa historia. ¿Ya? Podemos ver el libro de Hechos, que es histórico. Ya, hay una narración del capítulo 1 al 12, habla de Pedro, y del 13 al 28 habla de Pablo. Es la historia de la iglesia, pero son los hechos del Espíritu Santo. Recordemos que el libro de Hechos es un libro que es transitivo, de judío a gentil. ¿Ya? Después vemos las cartas, Romanos, Judas, y todas las demás que son escritas por Pablo y por los apóstoles, ¿ya? Donde se habla de doctrina, casi siempre en los primeros capítulos, ¿ya? Y en los finales capítulos se habla de practicidad. Entonces, cuando usted lea, por ejemplo, la carta a los Gálatas, usted va a ver un tratado teológico en los primeros capítulos, ¿ya? Pablo está diciendo, esta es la doctrina, esta es la enseñanza, va a hablar de enseñanza y doctrina, y en los capítulos finales va a empezar a decir, ya, ahora practiquen estas cosas, vívanlas como hijos de Dios. Qué interesante, ¿eh? Y todo el tono de las cartas que son escritas en el Nuevo Testamento son así. Así que no hay por dónde perderse. Si quiero leer, por ejemplo, Efesios, voy a darme cuenta de que en Efesios habla de la doctrina, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y ya en el 4 y 5, si, no me recuerdo si tiene 5, 4 y 5, ya habla de practicar, de hacer lo que Dios quiere que hagamos, de vivir una vida práctica, de acuerdo a la verdad de Dios. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, pastor, se entiende. Y es importante que usted vaya entendiendo y comprendiendo estos puntos, porque así cuando usted lea una carta o una epístola, usted no va a andar perdido, va a decir, ah, el pastor o esto dice que los primeros capítulos habla de doctrina, de enseñanza profunda acerca de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, o de algún punto importante que quiere tocar el escritor, pero después, cuando usted va desarrollando el tema, ahora dice, revístanse. Y ahí empieza ya a cambiar el tono y decir, ya ahora empiezan a practicar, empiezan a vivir y glorifiquen al Señor con sus vidas. Que es eso lo que Dios quiere. Conocimiento, pero también práctica. O sea, oidores, pero también hacedores. En resumen, por decirlo así. ¿Ya? Y vemos la profecía, que es la escatología o el cumplimiento, ¿no es cierto?, de los acontecimientos finales, de la consumación, se podría decir ya, de todas las cosas. Y en el libro de Daniel, capítulo 9 hacia adelante, podemos ver que si lo junto con el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, me va a dar una enseñanza completa acerca de los tiempos finales. Si tomo a Zacarías, que también habla de escatología final, de los tiempos finales, también me va a ayudar, o de Marcos 13 más o menos, podría también tomar
del Evangelio de Marcos, de acuerdo al capítulo 13 más o menos, habla acerca de los tiempos finales. Entonces, allí yo tengo un compendio para saber qué dice el Señor acerca del fin de los tiempos. Y yo tengo que estar informado qué va a pasar. Entonces, por eso que es importante también leer el Nuevo Testamento, porque tengo un libro profético que está allí y que muy pocos lo quieren leer. Yo, como pastor, lo he enseñado en la iglesia como 2 o 3 veces. No sé si me pueden corroborar completo. Sí, es ¿Ya? verdad. Y en algún momento, quizás no muy lejano, lo vuelvo a repasar. Lo vuelvo a repasar. Porque es importante, es un tema vigente para nosotros. Vigente, el libro de Apocalipsis es vigente. Hay gente que se asusta, que no lo quiere leer porque no quiere saber lo que va a pasar ahí, pero para nosotros es maravilloso ese libro. Es maravilloso ese libro escrito por Juan, esa visión, porque habla de la consumación, habla de lo que estamos esperando, del regreso de Cristo. Por lo tanto, para nosotros tiene mucha esperanza. Hay mucha esperanza allí, eh, hay una fe que se nos hace más fuerte y un anhelo de que Cristo venga. ¿Ya? Porque cuando uno lee el libro, al final dice, Señor, ven, ven pronto. Eso es lo que uno al final termina diciendo, ven pronto. Aquí vemos los evangelios, el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Aquí vemos cómo fueron escritos, ¿verdad? Estos libros, cómo más o menos ¿cuánto se llama? Se forma. Pero hay un periodo entre los 2 testamentos de 400 años de silencio. ¿Quién ha escuchado acerca de esos 400 años de silencio? ¿Y a qué se refiere cuando digo 400 años de silencio? Entre el antiguo, ya, Malaquías creo que es el último libro, ¿verdad? Y Mateo. ¿A qué se refiere? Cuando Dios ya no habló al pueblo, no estaban los ¿Por medio de profetas. quién? Exactamente. Esos 400 años de silencio fueron 400 años donde Dios no levantó ningún profeta. Y en ese intertanto, el mundo se preparó para la venida de Cristo. Roma, los caminos, la cultura, primero la griega, ¿no es cierto? Y después la romana, donde se preparó el entorno, el mundo, para recibir a Cristo. Dios permitió que el mundo se preparara de tal manera, tanto social, cultural, ya, donde había relativamente paz, porque Roma conquistó el mundo entero y él gobernaba bajo la venida de Cristo. Entonces, ellos tenían una forma, ¿no es cierto?, de gobernar donde permitían de que los hombres y las naciones hicieran intercambio comercial entre ellos. Había paz, construyeron caminos. Ese dicho que todos los caminos llegan a Roma, de cierta manera en ese tiempo era verdad. Eh, Hubo también la riqueza de la cultura, en este caso de la lengua griega, ¿ya? Porque recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por lo tanto, había una riqueza en la cultura, sobre todo en el lenguaje. Ya no estoy hablando de la cultura misma, en sí, porque los griegos igual eran bien perversos, los romanos también, pero en la riqueza del lenguaje eh, fue el que se ocupó después para escribir el Nuevo Testamento. ¿Ya? Ahí vemos algunos imperios, recordemos que esto tenía que venir, y esta es la visión, ¿no es cierto?, de Daniel, de Daniel. ¿Ya? ¿Se acuerda usted, Nabucodonosor, que tuvo una visión, ¿ya?, de esa estatua, y esa estatua representaba los imperios que tenían que venir? El imperio asirio, babilónico, bueno, el babilónico primero, después el medo-persa, el asirio, el griego y después el romano. Los macabeos eran judíos, ¿verdad?, que defendieron ya en la época que estaban siendo gobernados por diferentes eh, eh, imperios, ¿ya? Ellos se rebelaron, ¿no es cierto?, y liberaron de alguna manera a Jerusalén de la opresión, ¿no es cierto?, del asedio, y tuvieron un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, como judíos, y levantaron el templo y adoraron. Pero luego vino el Imperio Romano, ¿no es cierto?, y se impuso.
Y aquí vemos que Jesús nació en ese tiempo. Entonces, esto a nivel bíblico se cumplió. Se cumplió. Y por eso podemos decir con libertad de que Dios tiene el control de la historia humana. ¿Puedes decir amén? ¿Podemos decir amén? Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, todo estaba profetizado, todo estaba dicho. Daniel mismo, si usted lee el libro de Daniel, se da cuenta que estos imperios existieron, pero cayeron, ¿ya? Y cada uno era representado por un animal, ¿ya? Uno de los más tremendos fue el griego, ¿ya? El griego, pero que prácticamente gobernó, ¿no es cierto?, en casi todo el mundo antiguo. Pero ese imperio cayó, ¿ya? Se dividió, ¿ya? Y ahí es donde surgió el imperio romano, donde Cristo vino al mundo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque tenemos que entender que todo esto preparó el camino, ¿verdad?, para que Cristo viniera al mundo. Todo estaba preparado por Dios. Ya, las sinagogas, que importante, estaban dispuestas para enseñar la ley, para enseñar la palabra. Se permitieron que las sinagogas estuvieran activas en todo el imperio. ¿Ya? La sinagoga, usted sabe lo que es, pues, ¿verdad? Se podría decir que era la escuela, ¿ya?, de interpretación, o la escuela de los judíos, ¿no es cierto?, donde se enseñaba la Torá, donde se enseñaba la ley de Moisés y los profetas. Las calles y los caminos estaban perfectos para poder viajar, y allí es donde Pablo, ¿no es cierto?, pudo viajar sin ningún problema. Hizo 4 viajes misioneros, ¿ya? Y es allí donde nosotros encontramos todas sus cartas, ¿ya? Él pudo libremente moverse, ¿ya? Había una tolerancia en las religiones, ¿verdad? En tolerancia, los judíos se les permitía adorar a Dios y se les permitió a las demás naciones, o sea, provincias conquistadas, seguir con sus cultos. Roma no tenía problema con eso. Ellos eran idólatras, por supuesto, y les permitieron, ¿no es cierto?, que pudieran adorar a sus propios dioses. ¿Ya? La riqueza del idioma griego, que es donde está escrito el Nuevo Testamento, ¿ya? Había una paz, la paz romana, que era la seguridad que daba Roma en los caminos y en la democracia que ellos tenían, ¿verdad? Y en la justicia que ellos tenían. Por lo tanto, había una relativa paz. Y todo esto se estaba dando, gestándose para que Cristo viniera. Fue el mejor momento de la historia humana donde Cristo podía venir. Y es por eso que estoy hablando de esto. Y es por eso que usted tiene que saberlo, porque lo que hoy día tenemos es gracias a que Dios preparó el mundo de esta manera para poder que Él pudiera intervenir en la historia humana. ¿Algo que decir con respecto a esto? ¿Algo que añadir? ¿Se entiende? ¿Se entiende, pastor? Ya. Bueno, dentro de la vida judía, ¿no es cierto?, habían grupos que eran grupos religiosos. Ya, los más conocidos eran los fariseos, los saduceos y los escribas. Los fariseos se podría decir que era una facción donde ellos leían e interpretaban la ley. Los escribas eran personas que escribían, ¿no es cierto?, interpretaban y enseñaban al pueblo. Y los saduceos se podría decir que eran las personas que tenían más dinero, ¿ya? Y donde ellos gobernaban de acuerdo bueno, ellos estaban de alguna manera comprados, vendidos. Les interesaba la pura plata, el dinero, no les interesaba prácticamente las cosas del Señor. Y ahí podemos ver, nosotros podemos ver, incluso hemos visto en muchas películas, estas facciones de fariseos, saduceos, estos se unieron, los fariseos, los saduceos y los escribas perseguían continuamente al Señor. Es cosa de leer el libro de Mateo. ¿Ya? Y estaban los otros, los herodianos, fanáticos, ¿ya?, y los demás que estaban también dentro de la comunidad judía. Pero eran estos tres, el 1, el 2 y el 3, que los vamos a encontrar siempre, pero siempre en el Nuevo Testamento, persiguiendo, haciéndole preguntas capciosas al Señor, ¿ya? Queriéndolo prender, ¿ya? Y queriéndolo matar, ¿ya? Los fariseos y los saduceos
no comulgaban juntos. Eran facciones totalmente distintas, creían cosas distintas. Pero cuando apareció Cristo hablando, se unieron junto con los escribas. Y por eso es que siempre en los relatos de Mateo, sobre todo, vemos que ahí estaban los escribas y fariseos, los saduceos. Y vemos también, ¿no es cierto?, que la comunidad judía, el concilio judío, el Sanedrín, estaba compuesto por saduceos mayormente y fariseos. Sí, los celotes era un grupo como revolucionario, era un grupo que quería libertar de los romanos ya a Israel, pero era un grupo, una facción pequeña, eran como fanáticos. Y desde allí también salió, ¿no es cierto?, un discípulo del Señor, ¿ya? Había un apóstol que era celote, no me recuerdo cuál puntualmente, pero si me lo busca y lo pone ahí, sería genial, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Estoy viendo la panorámica, estoy viendo cómo poder entrar después a leer correctamente y entender el texto bíblico, el Nuevo Testamento. Pero para eso debo comprender bien qué es lo que lo rodea, para poder conocer la cultura, para conocer eh, la gramática que ellos tenían, ya, el contexto social que ellos tenían, porque esa es la manera después de interpretar correctamente. No podemos interpretar, o cuando leamos la escritura, leer de la forma que nosotros vemos hoy día en la cultura que nos encontramos. Se nos hace muy difícil, porque no entendemos que la cultura, la sociedad, la gramática de ellos era totalmente distinta a la nuestra, ¿ya? Y muchas veces cuando estamos leyendo un texto, no le damos la interpretación correcta porque muchas veces pasamos por alto una cosa importante, porque cuando uno quiere interpretar y quiere enseñar, debe conocer el contexto histórico, gramático, social de la época para poder después leer, interpretar y aplicar correctamente, trayéndolo, por supuesto, a nuestra sociedad. Los principios son muy aplicables a nosotros y, y, y las verdades también, porque hay una cosa que no cambia: el corazón. Eh, el corazón tiene que ser reformado, tanto de los antiguos como del nuevo. Y eso lo hace solamente la palabra del Señor por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso que la palabra del Señor está vigente en todas las generaciones, porque la palabra del Señor ataca el corazón y lo quiere reformar y lo confronta. El pecado, por supuesto. Simón, el cananeo. Sí, gracias, Tami. Perfecto. Excelente. Ve que allí estamos entendiendo un poco más, entonces vemos la historia de Cristo en los evangelios. ¿Por qué es importante leer los evangelios? Yo, para mí, lo primero que aprendí, lo primero que aprendí cuando me dijeron tienes que leer la Biblia fueron los evangelios. Y eso es una ley para cada uno de nosotros, de verdad. Sobre todo por el cumplimiento, sobre todo por la experiencia de Cristo, por el conocimiento del Hijo de Dios, por la verdad revelada, por la fe que nos hace, que nos produce la enseñanza de Cristo. El Sermón del Monte para mí es una maravilla, es una maravilla en el sentido de conocimiento y de cómo vive un ciudadano del reino. Recordemos que del 5 al 7 es el Sermón del Monte dado por nuestro Señor Jesucristo. Es un sermón, no son enseñanzas ni parábolas. Es un sermón que habla específicamente de cómo deben ser los ciudadanos del reino, de lo que Dios espera de ellos. Y también un sermón escatológico acerca de Cristo. Cristo mismo lo da, ¿ya? Eh, eh, Cuando hablan en Mateo 28, creo que es, Mateo 24, creo que habla del sermón escatológico, ¿ya? El mismo Señor lo da. Entonces esos sermones yo los tengo que conocer, sobre todo el del monte. Y tengo que conocerlo, no solamente leerlo, conocerlo,
porque ese sermón le habla al pueblo, le habla a los hijos de Dios. Yo lo he enseñado, lo he predicado, por si acaso. Usted debería conocerlo. Se encuentra en Mateo, capítulo 5 al 7. Ese sermón tiene que usted darle todo el tiempo de estudio y tiene que impactar su corazón. ¿Ya? En los evangelios yo comencé por el libro de Juan y siempre recomiendo el evangelio según San Juan. Cada uno de los evangelios tiene, apunta hacia algo específico de Cristo. Por ejemplo, el evangelio de Juan apunta hacia la divinidad de Cristo. El sermón, por ejemplo, el libro se puede dividir en dos puntos, entre los milagros, ¿verdad? Y las señales. O los milagros y también en la persona de Cristo, en lo gran yo soy. Viendo también algunos, por supuesto, algunos milagros allí, pero en eso se basa, en la divinidad de Cristo. Por ejemplo, Mateo le habla a los judíos, y Mateo escribe acerca del rey de Israel, ¿ya? Y hace mención a las profecías del Antiguo Testamento, para corroborar que Cristo era el rey de reyes y señor de señores y el Mesías esperado. ¿Ves? Tienen un sentido los escritos. Y yo con ese sentido tengo que leerlos. Ah, Mateo me habla de Jesús, que es el rey de reyes, al rey de Israel, el que se estaba esperando, el Mesías. Entonces yo tengo ese sentido. Y cuando veo el de Juan, veo la divinidad de Cristo. Tienen sentido. ¿Ya? El libro, de hecho, es el libro, ¿no es cierto?, de la Iglesia y de el Espíritu Santo. Aquí ya veo la experiencia misma de Pablo con las iglesias, con los nuevos creyentes, y cómo él los va formando de acuerdo a lo que Dios le va diciendo. Y la profecía que es Apocalipsis. ¿Algo que decir? ¿Algo que añadir, hermanos? ¿Se entiende hasta acá? ¿Voy muy rápido? Ya, parece que se entiende. Está bien, pastor. Ya. Si voy muy rápido, me puede decir, pastor, va muy rápido. Si no entendió, me puede interrumpir para poder aclarar. Si quiere decir algo, lo puede hacer. No hay ningún problema. ¿Ya? La Yo idea es digo que que sí, usted, rápido, pastor. que voy rápido. Sí, pastor. Ya, voy a bajarle la velocidad. Ya, si voy muy rápido. Gracias, hermanas, por ayudarme. Ya, bueno, ahí vemos algunas cosas que no se ven muy bien, pero vemos más o menos el nacimiento de Cristo, ya, hasta, hasta los viajes misioneros, ¿verdad? Y los apóstoles más tarde. Aquí podemos ver un mapa, ¿verdad? Satelital de Israel, de donde se dieron todos estos, de donde se dieron todas todos estos acontecimientos, ¿verdad? Ahí vemos, ¿verdad? El mapa de Israel en el Nuevo Testamento, ya vemos cómo el Señor, ya aquí vemos Judea, ya, de aquí donde está Jerusalén, aquí es Galilea, el Señor caminó todo esto hacia abajo, ya, y estuvo predicando en Samaria, ¿ves? Los puntos donde vemos cuando vamos leyendo los evangelios donde el Señor visitó. El Señor no salió de estas regiones, el Señor predicó a Israel, por si acaso. Ya, el Mar Grande, Galilea, el río Jordán, ya, el Mar Salado, el Muerto, y ahí podemos ver donde el Señor viajaba, y recuerde que iba y volvía. Su ministerio fue mayormente en Galilea de los gentiles, pero él bajó a Judea, bajó a Jerusalén No, 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 con nada del mundo. varias veces. Si tiene el micrófono encendido, por favor, bájelo un poquito. Gracias. Aquí podemos ver, ¿verdad? También los viajes de Pablo, ya, Italia, ¿se acuerda usted? Macedonia, Acaya, Grecia, Siria, Israel.
Y esto lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, estas partes, para que usted se dé cuenta de dónde más o menos ocurrió todo esto. ¿Ya? Arabia, Egipto. Aquí vemos los viajes misioneros. En los viajes misioneros, el primer viaje misionero de Pablo. Vamos a ver Chipre, Perges, ¿ya? Galacia, a los Gálatas, ¿no es cierto? Cuando le habló a los Gálatas, la región de Galacia, Listra, Derbe, Antioquía, y ahí volvió. De Antioquía salió, ¿ya? Y partió a Chipre, ¿verdad? Y estuvo en diferentes lugares y ahí fundamentó iglesias, o sea, más o menos en el Asia. Esta la podemos ver en la Escritura, tanto en el libro de Hechos, sobre todo en el libro de Hechos. Aquí vemos el segundo viaje misionero de Pablo. Galacia, ¿verdad? Troas, ahí fundó iglesias, Corintios, ¿verdad? Efesios, Berea. Aquí vemos otro viaje misionero, el tercero, perdón, donde él fundamentó y confirmó las iglesias. O sea, viajaba harto Pablo, ¿o no? Bastante. Mire los tremendos viajes de este apóstol, de este misionero. Tremendo. Todo lo que recorrió por amor de Cristo y por amor a las iglesias. Y cómo él fue fundamentando iglesias, estableciéndolas, y después las fue confirmando. Y estas mismas iglesias después se les escribió. ¿Para qué? Para que crecieran, para que fueran perfeccionadas, para que ellas pudieran alcanzar, ¿no es cierto?, la madurez que se requería. ¿Ya? Y aquí vemos, por supuesto, el cuarto viaje misionero de Pablo. Fue encarcelado en varias partes, lamentablemente. Entonces aquí vemos, ya con respecto, estamos viendo la introducción, vemos a Pablo en los viajes misioneros. Cuando usted lea las cartas y vea las iglesias, usted se va a dar cuenta que Pablo tuvo que viajar mucho, que tuvo que enseñar mucho, que cuando él viajó tuvo en peligro de diferentes índoles, casi muerto, perseguido, ¿verdad? Por causa de Cristo y por amor, ¿no es cierto?, a la iglesia. Podemos ver aquí aspectos divinos en el Evangelio según San Juan, de humanidad, ¿no es cierto?, en el libro de Lucas, no, en el libro de Marcos, ¿sí? De siervo en el libro de Lucas y de Dios hombre, ¿verdad? En Juan también. También podemos ver, por ejemplo, disculpa. Entonces aquí vemos los evangelios sinópticos, lo que nos interesa a nosotros. ¿Alguien se ha leído los evangelios sinópticos completos? ¿O los evangelios? Para no decirle sinóptico, para que no se vaya. Sí, están en diferente posición. Uno lo ve como el médico, el otro lo ve, la verdad es que en diferentes posiciones. Y de verdad que se hace entendible cuando se leen los tres. Sí, correcto. Es importantísimo leerlos, leerlos. Muy importante leerlos. Es la base de la piedra angular de lo que los apóstoles después dijeron. Si yo no conozco lo que Cristo dijo, entonces, ¿cómo voy a entender lo que los apóstoles dijeron de Cristo? Porque ellos escribieron acerca del verbo tocante. El mismo Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2 o al 3, él habla de lo que hemos visto, tocado, lo que hemos escuchado acerca del verbo. De eso hablamos. Esa era la base de los apóstoles, de las cartas. Y de eso predicaban, de eso enseñaban ellos. Los apóstoles no se fueron a enseñar algo que a ellos se les ocurrió. Y estos apóstoles directos, ¿verdad? Eran los que tenían la autoridad con respecto a hablar de Cristo. Entonces,
nosotros, hermano, tenemos una responsabilidad, nosotros tenemos que seguir hablando de estas mismas verdades, acerca de lo que dijo Mateo, lo que escribió Mateo, lo que escribió Marco, lo que escribió Lucas, lo que escribió Juan y Pablo, acerca de Cristo. Porque no hay otra revelación, no hay otra enseñanza nueva, no hay nada nuevo. Ya está culminado, terminado, todo se ha dicho. No hay nada que añadir, no hay nada que quitar. Por lo tanto, todos los ministros, todas las iglesias, en todo lugar, en todos los tiempos, tienen que hablar de esto. Por eso la iglesia, el logo dice el Evangelio eterno, si usted se ha dado cuenta. ¿Por qué cree usted? Iglesia cristiana, Evangelio eterno. ¿Por qué? Por esto mismo que le estoy diciendo. Porque este Evangelio es eterno. No podemos ponerle nada ni traer nada. No podemos mezclarlo, ni diluirlo. Estas son las palabras que nosotros debemos conocer, enseñar, practicar. Todo profeta, todo apóstol, todo maestro, todo pastor, todo evangelista, todo predicador, todo hermano, hermana, tiene que conocer y hablar acerca de Cristo. Conocer a Dios y a Jesucristo. En eso consiste la vida eterna. Y ellos escribieron acerca de la vida eterna para nosotros. Cristo es el logo encarnado, la vida. En él estaba la vida y la luz de los hombres, lleno de gracia, dice Juan capítulo 1, lleno de verdad. No hay otro evangelio, no hay nuevo evangelio. Hay uno solo, y es este. Y ese es el énfasis del nuevo pacto. Por supuesto que en el nuevo pacto, yo lo he enseñado también acerca de qué consiste. Pero ese es otro tema. Pero a lo que voy yo, a lo que se escribió, a todo lo necesario para ¿Pero el conocer ajo rico? a Jesucristo. ¿Alguien dijo algo? ¿No va a tomar, no? Me soltó él. ¿Alguien quiere decir algo? Estoy escuchando a alguien. ¿Alguien quiere decir algo? Ya. ¿Hay alguien? ¿Se puede entender lo que estoy diciendo hasta aquí? El punto al cual estoy... Tami, por favor. ¿Cómo está, pastor? No soy la Tami, soy el Juan. Juanito, Dios te bendiga. Un gusto, un abrazo. Qué bueno. Igualmente usted. Oiga, pastor, consulta. Es que estaba justamente viendo lo mismo el tema de los evangelios. Y mi duda está en la diferencia de que en el listado del Nuevo Testamento aparece Juan y después aparece primera, segunda y tercera de Juan, pero no sé la diferencia. Ya. Okay. Gracias por preguntar y voy a aclararlo. ¿Hay alguien que está ahí con... Ya. Lo primero, con respecto al Evangelio de Juan, habla acerca de Jesucristo, de sus parábolas, de su enseñanza, habla de los 7 yo soy, habla de los milagros y habla de su divinidad. Por lo tanto, el enfoque de Juan es hacia la persona de Jesucristo, ¿verdad? Completamente como los 4 evangelios. Mateo también hace lo mismo, Marco hace lo mismo y Lucas también. Pero en las cartas de primera y segunda de Juan y tercera, ¿ya? El enfoque es hacia la iglesia. Juan está mostrando a Cristo y está diciendo que estos son los principios por los cuales nosotros prácticamente deberíamos andar y vivir. Está llevándolo prácticamente a la práctica. Y también está hablando, por supuesto, de aquellos hombres que entran encubiertamente y quieren destruir la iglesia. Por tanto, ahí ya se toma un tema más pastoral. Está pastoreando la iglesia con las verdades que escuchó y que vio de parte de Cristo. ¿Ya? Es más pastoral, es como ya aplicándolo como el pastor de una iglesia. Recordemos que Juan fue pastor de la iglesia de Éfeso al final de sus tiempos.
aunque visitó a muchas iglesias, pero en esa quedó al final. Entonces, lo que le está escribiendo es cómo de ellos deberían vivir por lo que él sabía acerca de Cristo, cómo ellos debían confesar los pecados, cómo ellos debían apartarse del mundo. Entonces los llevó ya a algo muy práctico. No sé si me hago entender, Juan, si me explico. Sí, 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 no, sí está, me quedó claro con esa explicación, sí. Principalmente ya que Juan es similar al Evangelio sinóptico de Mateo, Marco y Lucas, ¿no es cierto? ¿Correcto? Ya, excelente. Muchas gracias, pastor. Pero recuerde que la primera, la segunda carta y la tercera de Juan están escritas para una iglesia en particular. Sí, sí, me quedó claro esa parte. Sí, el tema de las Perfecto. cartas son dirigidas directamente a la iglesia, no a Jesucristo como tal. Correcto, correcto. ¿Alguien más que quiera añadir, que quiera decir algo, que quiera preguntar? Ya. Aquí prácticamente está mostrando el Evangelio de Mateo, la presentación del rey. ¿Se acuerda usted cuando viene por la línea de María y de José? ¿Ya? La proclamación del rey, poder del rey, la oposición progresiva del rey, que ahí vemos cómo lo perseguían, y la preparación de los discípulos, luego la pasión del rey. Entonces Mateo muestra a Jesús como el rey de Israel. Israel tenía que ser convencido de que el Mesías, Jesús, era el rey que ellos estaban esperando en el Antiguo Testamento, que era el rey prometido, el rey que tenía que venir. Y lo que hace es por medio de la presentación, ¿no es cierto? Tomando ahí, de alguna manera, el evangelista Mateo, o el apóstol, tomó pasajes del Antiguo Testamento para poder decirle a ellos que las profecías, porque tomó esos argumentos, tomó esos recursos, las profecías cumplidas eh, del Antiguo Testamento en Cristo. Veamos lo que dice la Escritura. Voy a dejar de compartir aquí y voy a ir a compartir la Biblia. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos un poquito. Voy al Evangelio de Mateo. Y ahí muestra la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Aquí habla el libro de la genealogía para Israel, para nosotros no es esto, no es tan, para nosotros, esto no es relevante, para nosotros, pero para Israel sí, pues, porque en Israel tenían que registrarse todas las familias, todos los nombres, porque desde allí iba a venir, ¿no es cierto?, el Mesías, y tenía que cumplirse. Y aquí lo que hace Mateo es tomar la genealogía de Jesucristo, diciendo al final que de David y de María eran descendientes de David. Por lo tanto, Jesús era el rey, porque él tenía derecho a sentarse en el trono de David. Entonces, le está hablando a una audiencia judía, ¿ya? Este libro, puntualmente. Veamos lo que dice. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mira hasta dónde va. Está hablando del rey David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Miren el nombre. Salmón engendró a Rahab, a Boz. ¿Se acuerda usted la historia de Boz? Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Mira, ahí está el papá de David. Qué interesante. Eso es lo que estaba haciendo Mateo al escribir la genealogía. Estaba diciendo que Jesucristo es el rey. Él es el que se tiene que sentar en el trono de David. Porque Jehová había prometido que de la raíz de Isaí se iba a proveer, ¿no es cierto?, un vástago donde se iba a sentar en el trono para siempre David. Isaí engendró al rey David.
El rey David engendró a Salomón, la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abdías y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Joconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Mira dónde va recién, en Babilonia. Estamos hablando de Abraham, pues es súper atrás de cuando el Señor llama a Abraham para formar la nación, Abraham, Isaac y Jacob. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Jerobabel. Jerobabel engendró a Abiú a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliú. Eliú engendró a Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José. Ahí está. Marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. ¿Podemos decir gloria a Dios? Yo digo gloria a Dios porque imagínese usted. Y esta información la tenían escrita los escribas, registradas y guardadas. Y el trabajo que tuvo que tomarse Mateo para poder llegar a esta genealogía y escribirla fue bastante. Pero él quería demostrarle a Israel que su Mesías había llegado. Veamos acá en el capítulo 2, para no extendernos mucho con respecto a que Mateo está hablando acerca de Cristo como el Rey de Israel, y él estaba tomando profecías del Antiguo Testamento para fundamentar su argumento de que Cristo era el Mesías, y que por eso debían creer porque se estaban cumpliendo y se habían cumplido en él. Estas profecías que fueron dichas, por supuesto, en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús nació en Belén, la casa del pan, de Judea, en días de Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mire, ellos primero lo reconocieron, antes que los mismos judíos. ¡Qué tremendo! Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado a todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén. Aquí están haciendo ya una referencia al Antiguo Testamento, donde ya se había predicho esto. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí está profetizando. Y aquí se está cumpliendo. Y aquí vemos otra profecía. Bueno, aquí dos profecías más. Después de que partieron ellos, he aquí el ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta que la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio de quién? Del profeta, cuando dijo, Egipto llamé amigo. Otra profecía cumplida en Cristo, la última. Entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, Herodes por supuesto, y mandó a matar a los niños menores de 2 años, que había en Belén y en todo el alrededor, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue predicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Quiero decirle una cosa, en Cristo se cumplieron más de 300 profecías y 30 en un día. Así que, para mí, ya con el puro argumento profético del cumplimiento de lo que los profetas habían hablado y el cumplimiento en Cristo, para mí hay una revelación tremenda ya hacia mi fe. Porque digo,
¿cómo es posible que en una persona se cumplan 300 profecías? ¿Cómo es posible? Y que todas sean exactas. Eso me dice una sola cosa, que Él era el que tenía que venir. Y eso es lo que está demostrando Mateo, el libro de Mateo, a los judíos. Eso. Pasando al libro de Juan, que es divino, está hablando de que Cristo es hombre y es Dios. Así escribe Juan. Hombre y Dios para nosotros. Ahora le habla a toda la humanidad en el libro de Juan, específicamente aquí en Mateo a los judíos. Marco le habla a los siervos. Marco trata a Jesús como el siervo, ¿ya? Como el siervo. Los romanos, ellos tenían una mentalidad, fue escrito a los romanos, tenían una mentalidad de que ellos tenían que ser servidos siempre. Pero no era posible de que un rey, porque Marcos presenta a Jesús como el rey y siervo, ¿ya? ¿Cómo es posible que un rey pudiera servir? Y eso dejaba en jaque mate a los romanos. Ningún rey servía. Los reyes en el tiempo de Jesús, en este caso los reyes y los césares, eran servidos. Pero al presentar a Jesús como el rey siervo, descolocaba a la sociedad romana. Y eso impactaba profundamente el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque un rey sirviendo. Jesús dijo algo importante: yo no he venido a servir. Perdón, yo no he venido a ser servido, sino he venido a servir. Entonces yo, al tener en mi mente estos conceptos claros de cada libro, cuando yo los lea, voy a entender el propósito, la intención y también las enseñanzas y todo lo que diga de acuerdo a lo que se habla de Cristo. Por eso yo le animo a usted, le animo, pero así, de todo corazón, que los evangelios sean conocidos completamente por usted. Y que con esta información que le estoy dando, que no es mucha, pero ya son como, podríamos decir que son como pequeñas ayudas, usted podría indagar, podría escudriñar, podría profundizar aún más acerca de la vida de Cristo. Y cuando a usted le pase eso, usted va a hablar de Cristo como nunca antes ha hablado, porque le va a conocer, no solamente de oídas, sino que ahora sus ojos le van a ver cómo es, se va a revelar a su corazón y a su vida. Y lo que no quiere Satanás, ni su carne, ni la mía, por supuesto, es meterme con las escrituras, entrar con las escrituras, a entenderlas, a conocerlas, porque allí se nos revela a Cristo, a Dios y a Cristo. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Cuando usted le conozca, su fe se va a fortalecer, su fe va a aumentar. Las promesas de Dios van a estar disponibles para cada uno de nosotros. Y Dios va a hacer, de acuerdo a tu fe, las cosas que Él dijo que iba a hacer. Por lo tanto, ya va a andar por fe, va a conocer al Mesías, va a inclinarse hacia el Mesías, se va a inclinar, le va a servir, le va a amar, le va a adorar, porque lo va a conocer. Una de las grandes cosas y de las cuales me entristezco siempre es cuando le pregunto, no todos, por supuesto, no puedo meterlo a todos, pero ¿conoces a Jesús? ¿Quién te enseñó a ser? No, el pastor. ¿Pero tú lo conoces? No, es que el predicador me enseñó, es que yo escuché una prédica. No, ¿tú le conoces? ¿Tú tienes una experiencia con él? ¿Te ha hablado a ti en su evangelio? ¿Lo has conocido en su divinidad, en su rey, en su capacidad de ser siervo? Y en la humanidad que habla Lucas como el hombre que puede caminar entre los hombres y
mostrar, ¿no es cierto?, esa grandeza en su humanidad, de que nos enseña a vivir, porque eso enseña Lucas, la humanidad de Cristo, la humanidad como hombre. ¿Ve? Mateo, el Rey y Señor de Israel, Mesías. Juan, el hombre divino, el hombre y Dios. Lucas, el Rey siervo, el siervo de Dios. Y, perdón, Marcos y Lucas, el humano, el hombre humano que nos entiende y que él lloró, que él expresó dolor, compasión, que él se afligió. Podemos ver todas las expresiones de nuestro Señor allí. Por supuesto, su enseñanza, sus discursos, sus parábolas y todas las verdades que él dice. Le vuelvo a decir, le animo a que abra su Biblia y la lea. Se lo animo, ya. Pastor, comencé, no pare, no pare, hasta que se la aprenda por memoria. Una vez quedé impresionado, y es lo que me gustaría a mí, y siempre lo he pensado y me gustaría hacerlo, solamente porque me acordé ahora, y lo he comentado también a mi esposa. Un varón que dijo el sermón del monte completo, completo, me quedé impresionado, completo. El sermón del monte, él se lo apropió y dijo esto, yo me lo tengo que saber, completo, decirlo completo, sin leerlo. Maravilloso, maravilloso. Y lo dijo completo. Entonces, a ese nivel de conocimiento y de entrega a la palabra del Señor, para que Cristo, para que el Espíritu Santo nos revele la verdad, porque allí trabaja el Espíritu Santo, en la verdad revelada, ahí ilumina. ¿Qué nos viene a recordar el Espíritu Santo? Mire, ¿qué hizo Jesús con respecto a Dios? Le vino a dar a conocer a los hombres. Trajo el mensaje de reconciliación, de salvación y de perdón y de gracia. Pero Cristo mayormente vino a darnos a conocer al Padre, porque en Él estaba corpóreamente habitaba la plenitud de Dios. ¿Ya? Entonces el Hijo glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo, ¿verdad? Cuando le dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, ¿ya? Él da testimonio, ¿no es cierto?, del Hijo, y esas señales y prodigios son por obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué nos enseña? ¿De quién nos enseña? De Cristo, de Cristo, del Padre y de Cristo, pero de Cristo. Da a conocer a Cristo, porque Él está formando la imagen de Cristo en nosotros. Bendito sea el Señor, hermano, que nos permite entender algunas cosas y que usted en esta lección quizás que estamos viendo acá, el Señor nos pueda motivar, nos pueda animar, nos pueda ayudar a que podamos ser diligentes, diligentes con el tiempo. Si no tiene la Biblia a mano, ya digamos, no tengo la Biblia para llevármela al trabajo y no la tengo, me quiero sentar en una plaza, a lo mejor tengo un tiempo libre, bueno, instállela en su celular, pues, y ahí se pone a leerla. Escúchela, hay una Biblia, la YouVersion, la estoy promocionando, la YouVersion, que está en internet, que es gratuita, usted la puede leer y la puede escuchar, pero escuchémosla, ¿ves? Si es cosa de actitud, de motivación, ¿de qué? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que tú quieras, para que tú puedas leer la Biblia? Solamente creo de que la gran motivación para nosotros es la salvación, lo que Dios ha hecho tan grandemente. Y yo cada día quiero conocer más al Señor. Y lo voy a conocer en los evangelios, a Jesús, en los evangelios, porque Jesús habló en los evangelios. Los apóstoles y los escritores hablaron de Jesús, pero no fue Jesús hablando directamente.
Entonces, lo primero que yo le diría a usted, soy repetitivo, y no me voy a cansar de decirlo, conozca los evangelios, léalo, pídale al Señor en oración, que Jesús le hable ahí, que le muestre la grandeza de Jesús, lo maravilloso que es Cristo. Y usted, ese amor a Cristo, se va a incrementar al 1000 por 1000. Esa pasión por Cristo se va a encender en tu corazón, de verdad, de verdad. Y si usted ya lo leyó, porque uno me puede decir, no, si ya lo leí, pastor, vuélvalo a leer, vuélvalo a leer. Que esas palabras puedan encender el fuego del corazón de cada uno de nosotros. Porque Cristo hablando, Jesús hablando, maravilloso, maravilloso. Perdóneme que me apasione tanto, pero hablar de Cristo para mí es todo, de verdad. Y espero que usted también tenga esa misma actitud y ese mismo sentir que tiene el pastor de esta iglesia, donde usted está. Amén. Vamos a orar y vamos a continuar, por supuesto, si Dios lo permite, la próxima semana en este estudio a retomar. Amén. Vamos.